Imaginemos por un momento tener que utilizar una directiva europea de ciberseguridad y de protección de datos. Una ley que, fue diseñada originalmente para frenar a los gigantes tecnológicos que comercian con nuestra información. Claro, para las grandes corporaciones. Exacto. Pues imaginemos usar esa misma ley de privacidad con un único fin: demostrarle al Estado español que un abuelo tenía una papelería en el Madrid de los años 60. Es que suena a chiste, pero es una pesadilla real. Esa es exactamente la asombrosa pesadilla burocrática en la que nos vamos a sumergir hoy en nuestra inmersión documental. Es un choque monumental, la verdad. Porque, por un lado tenemos la fragilidad de la memoria humana, que intenta aferrarse a un recuerdo súper íntimo, y por el otro, nos damos de bruces contra la inmensa rigidez de las instituciones modernas. Totalmente. En el análisis de hoy vamos a desgranar un caso fascinante. Arranca con algo tan sencillo como una vieja libreta de teléfonos olvidada en un cajón y termina transformándose en un denso expediente administrativo. Un expediente del año 2026, cruzado entre un investigador familiar, la Biblioteca Nacional de España y, fíjate, la Agencia Española de Protección de Datos. Es que es un viaje increíble. Pero bueno, vamos a establecer primero el escenario humano de esta historia, porque todo esto nace de un recuerdo infantil. Nos situamos mentalmente en el Madrid de los años 70. Ajá. Tenemos a un investigador, al que los documentos oficiales identifican con las siglas AAS. Esta persona está buscando evidencias, pruebas físicas, de las visitas que hacía de niño a la tienda de su abuelo, Andrés Arróniz Barroso. El señor AAB, digamos. Eso es. Hablamos de un comercio que estaba situado en pleno centro de Madrid, en la calle Bordadores número 6. El gran problema aquí es que esa memoria infantil está casi borrada por el trauma del paso de las décadas. Lógico, el tiempo hace estragos. Claro, no hay fotografías familiares posando en la puerta del local, no hay escrituras de propiedad guardadas en una vieja caja de zapatos o en un trastero. Solo existe una memoria viva en la mente de este investigador, pero es una memoria muy difusa. Y es que la memoria, cuando no tiene un soporte material, es profundamente vulnerable. Con el paso de los años, la propia persona empieza a dudar de sus recuerdos. Te preguntas cosas como, ¿realmente era en esa calle? ¿O me lo estoy inventando? ¿Era una tienda de verdad o era más bien un taller? Dudas de ti mismo, claro. Mano, necesita un ancla física, una coordenada tangible que confirme que lo que recuerda realmente ocurrió. Y en este caso documental, esa ancla aparece décadas después, pero de la forma más íntima y casual posible. Aparece gracias al padre de este investigador. Fíjate, hablamos del doctor Andrés Arróniz Reverzón, que era médico internista y endocrinólogo. Este hombre falleció hace mucho, en junio de 1979. Ya ha llovido, sí. Pues al revisar las pertenencias de este médico fallecido, su hijo, el investigador, encuentra una de sus agendas personales. Y en una de esas páginas, de papel amarillento, escrita de su puño y letra, encuentra una anotación minúscula, pero, monumental para él. ¿Qué decía exactamente? Decía, literalmente, Bordadores, entre paréntesis, papá, punto medio, 2665414. Son 7 dígitos que de repente lo cambian absolutamente todo. Es que es brutal, ese número funciona, como un catalizador químico en un cuarto oscuro. Una imagen mental que el investigador tenía totalmente borrosa, de repente adquiere unos contornos súper nítidos. Es la pieza que faltaba. Claro, al ver esa caligrafía familiar, el recuerdo, que era puramente privado e inalcanzable, se convierte por fin en un rastro físico. Yo lo veo como, pensemos en una caja fuerte donde la combinación se ha perdido por completo. Tienes la caja, pero no puedes abrirla. Y esa anotación en la libreta, S2665414, actúa como la clave exacta que hace girar el mecanismo, la memoria se desbloquea. ¡Qué buena analogía! Y claro, a partir de ese hallazgo íntimo, el investigador siente una necesidad imperiosa de verificar ese número. El recuerdo privado exige transformarse en una prueba documental pública y eso traslada la búsqueda directamente a los archivos oficiales de la ciudad de Madrid. Y ahí es donde empieza el rastreo. Revisando los primeros documentos sobre la trayectoria industrial del abuelo, de Andrés Arróniz Barroso, el primer registro oficial nos hace retroceder bastante en el tiempo, hasta 1945. Plena posguerra española. Efectivamente, hay un registro en el Boletín Oficial del Estado, el BOE. Lo inscribe bajo un expediente llamado Nuevas Industrias, con el número 5045O.
y lo identifica como platero y orífice, o sea, alguien que trabaja el metal de forma totalmente artesanal. Y ese apunte, el de nuevas industrias, requiere un poco de contexto para entender su verdadera dimensión. A ver, en 1945 España estaba sumida en una autarquía profundísima. La economía estaba hiperintervenida por el Estado y los recursos básicos estaban racionados. Todo pasaba por el gobierno. Todo. El Estado controlaba estrictamente la creación de cualquier actividad económica, desde comprar materias primas hasta conseguir maquinaria. Por lo tanto, aparecer en ese expediente del BOE no era un simple trámite de rellenar un papel en una ventanilla. No era ir a pedir una licencia y ya está. Para nada. Significaba que este artesano, el abuelo, había logrado navegar una burocracia de escasez tremendamente compleja para poder establecer su taller oficial de orfebrería. Es un logro vital enorme. Y lo más interesante de los documentos que tenemos es ver cómo ese taller inicial evoluciona. Si damos un salto temporal hacia los años 60, el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, el BOAM, muestra un cambio de escala fascinante. Empieza a crecer. Sí. En 1961 ya aparece una licencia a nombre del abuelo en esa ubicación específica, que recordaba el nieto, Bordadores 6. Pero la licencia ahora es para, y cito textualmente, librería, medallas y rosarios. Y solo 5 años después, en 1966, una nueva licencia amplía el negocio a papelería mayor y venta de imágenes. Da un salto cualitativo. Pasa de ser un artesano manual a regentar un comercio en toda regla. Pero, a ver, aquí me surge una duda razonable al ver los papeles. ¿Cómo se pasa de un oficio tan especializado, tan de taller como es el de platero, a vender papelería, imágenes religiosas bajo un nombre comercial? Porque fíjate, en 1962 el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial registra el nombre del establecimiento, Comercial Octubre. Un nombre muy de la época, ¿eh? Súper aséptico y burocrático. Pasa de Platería Roniz o algo así a Comercial Octubre. Es un cambio peculiar, ¿no te parece? Bueno, en realidad refleja perfectamente el desarrollismo económico de la época y, sobre todo, la transformación urbana del centro de Madrid en los años 60. Ya, la zona de Sol y Mayor. Exacto. La calle Bordadores está a un paso de la Plaza Mayor. Era un hervidero comercial con mucho tránsito, mucho turismo incipiente y mucha cercanía a las iglesias del Madrid de los Austrias. El paso de hacer orfebrería manual a comercializar directamente medallas, rosarios y papelería es una adaptación económica brillante a lo que demandaba el entorno. Una especialización religiosa y papelera. Eso es. Y claro, el registrarse como Comercial Octubre consolida esa visión más empresarial. Deja atrás la figura del artesano solitario y se presenta como una empresa moderna de distribución comercial. Tiene todo el sentido. O sea, visto así, parece que el investigador ya ha armado el esqueleto principal de su historia. Ya tiene la ubicación exacta en Bordadores 6, comprende cómo evolucionó el negocio de su abuelo y ya conoce el nombre legal. Lo tiene casi todo. Claro, solo le queda cruzar toda esta información pública con el detonante íntimo que encontró en casa. Es decir, confirmar que el número de teléfono anotado en la agenda de su padre, aquel 2665414, corresponde de verdad a Comercial Octubre. Y aquí, esta pequeñísima comprobación documental es la que empuja toda la historia hacia un callejón burocrático totalmente inesperado. Totalmente, porque el investigador acude a la Hemeroteca Municipal de Madrid para buscar las guías de teléfonos antiguas. Allí una técnica de la hemeroteca localiza el anuario telefónico de 1968-1969, busca la entrada del negocio y efectivamente aparece. Dice, Comercial Octubre, Bordadores 6. El negocio existía, Sí, pero el teléfono impreso en esa guía pública no es el de la agenda, es el 2310843. vaya, hay una contradicción documental clarísima. Es como tener dos coordenadas en un mapa del tesoro que no terminan de superponerse. El rastro público e institucional marca el 2310843. Sin embargo, la agenda íntima familiar insiste con el 2665414. Tenemos dos realidades. Y fíjate que, históricamente, esta dualidad de números tiene una explicación muy coherente para la época. Es muy probable que ese primer número, el 2310843, que sale en la guía, fuera la línea estrictamente comercial. El de atención al público. Claro, el número que aparecía impreso para los proveedores o clientes. Mientras que el otro, el de la libreta, el 2665414, era probablemente la línea privada,
el teléfono instalado en la trastienda o en un pequeño despacho interior. Una línea directa, eso es. La línea que el padre, siendo médico y trabajando desde un hospital o su consulta, utilizaba para hablar directamente con el abuelo sin tener que pasar por el mostrador y que le contestara un empleado. Pues tiene muchísima lógica. De hecho, para aclarar si ese segundo número privado llegó a publicarse oficialmente en años posteriores o si la tienda operó con él en los 70, la técnica de la hemeroteca le da un consejo. Como ellos solo tienen anuarios hasta el año 69, le recomienda dar el paso natural, acudir a la Biblioteca Nacional de España, la famosa BN. Claro, porque la BN custodia la colección histórica completa de guías telefónicas de España. Exacto. O sea, sobre el papel parece un trámite rutinario a más no poder. Ir a la biblioteca, pedir un libro viejo de los años 70, buscar un nombre, apuntar el dato y cerrar por fin la investigación familiar. Sería lo lógico, pero aquí es donde se levanta un inmenso muro de cristal burocrático. A finales de abril de 2026, el investigador solicita formalmente por escrito a la BNE que comprueben ese número en las guías de Madrid entre los años 1965 y 1979. Les explica todo el contexto familiar, ¿no? Sí, les detalla su investigación. Y la respuesta de la institución es inmediata y tajante. Le confirman que sí, que poseen las guías físicas, pero le deniegan el acceso, argumentando que la normativa vigente de protección de datos prohíbe terminantemente consultar directorios telefónicos posteriores al año 1945. A ver, es que yo leo esto en el expediente y cuesta procesar este nivel de absurdo. O sea, las guías telefónicas, los listines, se inventaron y se imprimieron por millones con el propósito explícito y único de ser públicos. Eran la definición de dominio público. Totalmente. La gente de los años 60 y 70 cedía sus nombres, sus apellidos y su dirección de forma voluntaria, precisamente porque querían ser encontrados. ¿Para que les llamaran? Exacto. ¿Cómo es posible que un listing telefónico que estaba tirado en las cabinas de la calle hace 50 años sea tratado ahora mismo como si fuera un secreto de Estado? Es que roza lo cómico, de verdad. Ya, la reacción de incredulidad es inevitable y la comparto. Pero para entender esta parálisis de la Biblioteca Nacional hay que diseccionar un poco la maquinaria legal moderna. La BNE se escuda ciegamente en el Reglamento Europeo 2016-679 de protección de datos. Pero, a ver, ¿por qué bloquean una guía telefónica, pero si pides un periódico viejo de ese mismo año donde también salen nombres de personas, te lo dan sin problema? Ahí está la clave jurídica. Todo se reduce a un concepto técnico muy específico: el fichero estructurado de datos personales. O sea, ¿no lo consideran un libro histórico normal y corriente? Para nada. Para la normativa moderna, una guía telefónica es básicamente el antepasado analógico de una base de datos informática. Contiene información perfectamente estructurada. Tiene orden alfabético, campos específicos para nombre, apellidos, dirección física y número de teléfono. Ya lo veo. Está demasiado ordenado. Esa categorización técnica hace que la ley hoy en día lo trate como material altamente sensible que vulnera el derecho a la intimidad, aunque haya pasado medio siglo. Y aquí entra en juego el factor humano, el instinto de supervivencia de la administración. El miedo a la multa, vamos. Precisamente, el miedo a pillarse los dedos. En la administración pública de hoy, el incentivo del funcionario está totalmente alineado con la prohibición. Piensa que si un archivero deniega el acceso a un documento histórico por exceso de celo, no sufre ninguna consecuencia negativa. Al revés, ha protegido a la institución. Pero si te lo enseñan y pasa algo... Si facilitan el acceso y resulta que alguien usa eso para una infracción del Reglamento Europeo, las sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos a la BNE pueden ser monumentales. Así que la BNE aplica una norma interna hiperrestrictiva. Bloquean por defecto cualquier fichero con datos personales que no tenga al menos 80 años de antigüedad. 80 años, qué barbaridad. Y como los años 70, pues no llegan a ese umbral, te cierran la puerta en las narices. Directamente. Es que es el colmo. Una ley diseñada en el siglo XXI, o sea, pensada para evitar que plataformas de Internet trafiquen con nuestro historial de navegación, se está aplicando de forma retroactiva contra un ciudadano que solo busca el teléfono de la papelería de su abuelo que ya está muerto. Es kafkiano, sí. Pero ante esta negativa, que parece irracional, el investigador no se rinde. Decide cambiar de estrategia. Piensa. Si la administración usa la ley de protección de datos como escudo, yo voy a usar esa misma ley como arma para forzar la puerta.
Y es que inicia un contraataque legal brillantísimo. El investigador se apoya en el artículo 3.1 de la actual Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, la famosa LOP-DGDD. Menudas siglas. ¿Y qué dice ese artículo exactamente? Este artículo establece una excepción clave en la ley española. Dice que las personas vinculadas a un fallecido por razones familiares tienen derecho legal a acceder a los datos personales de esa persona muerta. Claro, el abuelo murió en el 79. Tiene todo el derecho. Pero, claro, estamos en la era de la burocracia digital. Así que demostrar que eres el nieto no es ir con una sonrisa y el libro de familia a una ventanilla. Uy, no, para nada. El expediente nos muestra que el investigador tiene que enfrentarse a la peor pesadilla del ciudadano español, la temida sede electrónica de la administración. Madre mía, la sede electrónica. Empieza un laberinto infernal de certificados digitales, plataformas autofirma, requerimientos de subsanación de identidad. Le exigen que digitalice y envíe el certificado de defunción del abuelo de 1979, el certificado de nacimiento de su padre médico y además su propio certificado de nacimiento. Un papeleo tremendo. Todo un engranaje técnico agotador solo para demostrar una línea de filiación que es innegable. Y fíjate que el argumento que le expone en ese recurso es impecable. Él subraya que no está haciendo una extracción masiva de datos para venderlos. No quiere escanear el libro entero ni mirar el teléfono de los vecinos. Es que es un solo número. Es una petición superquirúrgica que además fue sugerida por otra administración pública, referida a un único individuo, su propio abuelo, que lleva muerto casi 50 años. Con toda esa fundamentación legal, con todos los certificados de defunción y de nacimiento subidos a la plataforma, cualquiera de nosotros pensaría que la BNE iba a pasar por el aro y ceder. No. Era de esperar, sí. Pues el 18 de mayo de 2026, la maquinaria burocrática responde desde lo más alto. El mismísimo director de la Biblioteca Nacional emite una resolución formal. ¡Wow! Llega a la dirección. Un documento cargado de jerga jurídica, con su firma electrónica y todo, en el que vuelve a denegar el acceso. Y el argumento central del director es que el deseo de documentar la historia de tu propia familia no constituye, y cito, un interés prevalente que justifique vulnerar la privacidad del fallecido. Es que es increíble. Y le dicen que si no le gusta, que presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Esa resolución evidencia totalmente la ceguera del sistema administrativo. La norma no distingue el contexto humano. Aplica el mismo rodillo legal para proteger, entre muchas comillas, la intimidad de un abuelo fallecido frente a su propio nieto que lo busca, que el que usaría para frenar a una corporación internacional que intenta robar datos bancarios masivos. ¿Sabes a qué me recuerda toda esta odisea? Es como una escena muy gráfica. Imaginemos a una persona que camina por la calle y pasa por delante de un edificio en ruinas que perteneció a su familia hace mucho tiempo. ¿Vale? Y a través de un cristal lleno de polvo, ve que está el viejo abrigo de su abuelo colgando de una silla en el interior. Intenta empujar la puerta para entrar a recuperarlo y de repente, de la mismísima nada, aparece un guardia de seguridad con pinganillo que le bloquea el paso y le dice: «Lo siento, caballero, para acceder a este recinto abandonado necesita un pase VIP de la fiesta de inauguración». Una fiesta que terminó hace medio siglo. Exacto. Se está tratando la simple búsqueda de un dato inocuo en un directorio que ya era público, como si fuera un intento de asaltar un servidor del Pentágono. La analogía ilustra perfectamente la desconexión temporal de estas leyes de privacidad, porque están protegiendo con un celo absolutamente desproporcionado algo que en su momento de creación nació precisamente para ser compartido con todo el mundo. Es que las guías se repartían gratis para que las vieras. Claro. Y llegados a la fase de la EPD, de la Agencia de Protección de Datos, donde vemos que el investigador ya empieza a preparar su reclamación formal basándose en la LOPE-DGDD, la naturaleza de toda esta inmersión documental ha cambiado por completo. Ese es el punto crucial de nuestro análisis de hoy. O sea, la búsqueda original del teléfono de la agenda, el 2665414, y ese afán nostálgico por reconstruir la papelería comercial Octubre, todo eso ha pasado a un segundo plano. Totalmente. Todo este cruce tremendo de correos, certificados y resoluciones ha elevado el problema a un debate general sobre el derecho fundamental que tenemos a acceder a nuestra propia historia familiar. Y es que si analizamos la trayectoria completa de esta investigación, el contraste es extraordinario. Arrancamos con la fragilidad de un recuerdo humano, con ese hallazgo íntimo en una libreta médica amarillenta buscando revivir la figura del abuelo detrás del mostrador en la calle Bordadores.
La parte humana pura y dura. Y terminamos desnudando los engranajes más fríos, rígidos y restrictivos de la administración moderna, donde el deseo legítimo de recuperar la memoria choca de frente contra un muro de normativas preventivas. Pero, a ver, dentro de todo este laberinto inmenso de frustración administrativa, yo encuentro una paradoja que resulta maravillosamente irónica en este expediente. ¿En qué sentido lo dices? Pensemos en lo que realmente ha logrado la institución al negarse en rotundo. La Biblioteca Nacional bloqueó el acceso a esa guía telefónica con el pretexto de proteger la privacidad y el rastro de la tienda comercial Octubre. Sí, su excusa era proteger el dato. Pero al hacerlo, al forzar a este investigador a litigar, al obligarle a recabar certificados de defunción antiguos, a presentar recursos formales a través de la maldita sede electrónica y al obligar al propio director de la BNE a emitir resoluciones oficiales, toda esa inmensa fricción burocrática ha generado un rastro documental completamente nuevo. Ah, claro, es brillante. Al intentar borrar el rastro histórico y no enseñarlo, la propia administración ha creado un expediente administrativo contemporáneo, denso y complejo. Han construido un monumento documental indestructible en pleno año 2026. La papelería comercial Octubre y la memoria del abuelo ahora existen en servidores estatales de alta seguridad, sellados con firmas criptográficas de la administración pública. ¿Es verdad? La burocracia moderna ha hecho inmortal a la tienda, irónicamente en su intento de esconderla. Esa es, sin duda, la gran ironía poética de todo este caso. El bloqueo institucional ha generado muchísima más historia y muchísimo más peso documental del que pretendía ocultar en un principio. Y es una prueba preciosa de que la memoria familiar siempre encuentra grietas para abrirse paso, a veces incluso utilizando las herramientas de los obstáculos que le ponen por delante. Y creo que todo este caso nos deja sobre la mesa una reflexión final que va muchísimo más allá de la calle Bordadores y del Madrid de los años 60. Desde luego. Si observamos nuestro comportamiento actual, cada día dejamos millones de rastros públicos en Internet. Participamos en foros, creamos perfiles en redes, figuramos en decenas de registros oficiales digitales. Lo hacemos constantemente. Y lo hacemos de forma voluntaria, con la misma naturalidad con la que los ciudadanos de hace décadas permitían alegremente que su nombre figurase en las páginas blancas. Así que la pregunta provocadora que deberíamos hacernos hoy, al cerrar este expediente, es la siguiente. ¿Llegará el día en que, basándose en normativas de privacidad que hoy mismo nosotros aplaudimos y celebramos fervientemente, el Estado prohíba legalmente a nuestros propios nietos acceder a los fragmentos más inofensivos de lo que fuimos? Borrándonos de un plumazo de la memoria documental. Exacto. ¿Lograrán estas leyes diseñadas para protegernos hoy borrarnos de la memoria documental de nuestras propias familias en el futuro? Es una posibilidad realmente inquietante que este caso nos demuestra que ya es una realidad palpable. El celo excesivo por proteger nuestros datos en el presente podría convertirse perfectamente en una amnesia legal y forzada para las generaciones futuras. Es una reflexión bastante densa para llevarnos con nosotros hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión documental.